En esta mañana quiero hablar de misiones. Misiones es un tema muy grande y es algo que es muy importante que siempre nosotros estemos conscientes que no hay nadie que está tan interesado en ese tema como Dios mismo. Cualquiera de nosotros que tenemos cierto interés, cierta pasión en misiones es porque Dios mismo nos puso eso, porque realmente Dios es el misionero por excelencia. Dios tuvo un solo hijo. Dios tiene un solo hijo y este hijo lo mandó a ser misionero, ¿verdad? Obviamente Dios es el primero que pagaba el precio, entonces el único hijo que Dios tiene lo mandó a ser misionero. Pagó un precio, Jesús pagó un precio, pero Dios Padre pagó un precio también al mandar a Jesús aquí, y Jesús vivió como misionero, se tuvo que adaptar, se tuvo que de verdad que rebajar del cielo a la tierra es bajando de estatus, bajando de estrato como nadie más y da en todo lo que le ha tocado, pero también el Padre liberó a Jesús para que pudiese ser misionero. Entonces, las misiones están en el corazón de Dios. Y bueno, en mi caso personal, así también como estuve diciendo el pastor, lo del misionero, de verdad que nosotros todos estamos aquí porque Dios usó personas. Ser misionero es algo muy amplio, no se puede decir que solo es misionero el que va muy lejos, sino también el que comparte el mensaje con el vecino. Y no sé las historias de cada uno de ustedes, en mi caso también yo ha sido porque Dios usó personas, pero una persona en especial. Soy de Suiza y bueno, Suiza tiene mucha historia cristiana, historia de la Reforma también, y y bueno, hay las huellas de Dios en la historia, pero hoy en día hay muchas personas en Suiza que no conocen el Evangelio. A los 17 años yo personalmente pensé que la religión que más me impactaba era el Islam porque veía que los musulmanes fanáticos estaban convencidos de algo, entonces, pero no era porque el Islam sea bueno, sino porque veía la convicción, porque no había conocido un cristiano nacido de nuevo que tiene una experiencia personal con Jesús. Y gracias a Dios que Dios usó un joven de 19, que él fue que me evangelizó, así fue que yo conocí de Dios. O sea, porque en mi familia, en mis amigos, en el ámbito donde yo me movía, no conocía ningún cristiano. Seamos cristianos o no, y obviamente muchas cosas no nos entendemos, pero Dios puso unas semillas en mí. Uno era que yo tenía un interés por naciones y culturas, entonces me gustaba ver películas documentales de otros países, y también mis padres me dieron un regalo profético, también sin ser cristianos me regalaron un globo que se podía encender en las noches, que se iluminaba por dentro, un globo terráqueo. Entonces yo en las noches estaba visualizando el globo, entonces, y pensando, bueno, voy a ir a este país, a este otro. Entonces, y también poco a poco eran como 14 naciones que yo sentía, no solamente voy a visitar a estos países, sino voy a tener que ver algo, dejar alguna huella en estas naciones. Y el otro sueño que tenía era tener una familia muy grande. No podía describir lo grande que quería que sea. Quería 15 hijos, pero mejor no decía eso a mi esposa cuando nos casamos. Entonces, quería una familia muy grande. Eso era lo segundo. Y lo tercero, ser inventor. Entonces, de comenzar cosas nuevas. Y bueno, eso era los 8 años y bueno, sueños, bueno, siempre me dijeron que era soñador, pero la cosa era que esto eran cosas que Dios puso en mí. Pero yo sé que Dios ha puesto cosas en cada uno de los que estamos aquí. Dios nos ha hecho únicos y diferentes, no hay nadie como nosotros, y también es porque Dios tiene un destino para cada uno de nosotros. Uno de mis versículos favoritos es Efesios 2:10, que dice, porque somos hechura suya, creado en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Reina Valera del 60. Entonces, eso habla de que lo que Dios nos ha creado, somos criaturas suyas, somos hechura suya, creado en Cristo Jesús.
Entonces, no solamente es que existimos porque Dios quiere de que nosotros vivimos y existimos, sino también Él nos ha creado diferente a todos los demás. Y hay un sentido en eso porque nos tiene unas obras preparado de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, te ha hecho a ti diferente a todos los otros seres humanos que jamás han existido y que jamás existirán. Pero también Dios, todas las cosas los hace bien pensado, Dios es estratégico, Dios sabe bien por qué no hace las cosas por casualidad o por despiste o se le olvida algo. Entonces Dios cada cosa que lo hace es con propósito. Entonces Él te ha creado con ciertos dones, habilidades y talentos porque hay cierto destino que Él quisiera que tú descubres paso por paso. Entonces, lo mejor que nos pueda pasar en la vida es que podemos descubrir estas obras que tiene preparado de antemano. Y no importa cuál sea, tiene que ver con misiones, porque hay una misión que Dios te ha dado, hay un destino, estas obras preparadas de antemano tienen que ver con algo que Dios quisiera, anhela que tú marques una diferencia, por tú ser una persona única, que tú marques una diferencia. Y eso puede ser en tu barrio, en tu familia, en el lugar de trabajo donde Dios te pone, o también puede ser en naciones lejanas, o puede ser de todo un poquito. Y también tiene que ver con dones y habilidades y talentos que Dios te ha dado. Y bueno, esos eran los sueños de niño a los 17 años cuando conocí de Jesús. Entonces, bueno, lo primero que sabía era que este interés por naciones y culturas era porque tenía un llamado para ser misionero transcultural, o sea, de dejar mi país. Y también, después de un tiempo, más o menos a los 22 años fue cuando, y a los 22 años conocí a Diana. Y tan interesante, Diana también recibió una profecía que ella iba a ser madre de muchos misioneros que iban a ir de aquí a todos los continentes. Y también ahí yo empecé a entender también que eso de tener una familia grande era los hijos espirituales, que son más de 15. Entonces, y bueno, realmente Dios, nosotros en los primeros años siempre postergamos tener nuestros hijos biológicos, entonces, y al final después era demasiado tarde por los hijos biológicos, pero justamente el hecho de no tener hijos biológicos nos ha permitido tener más de 15. Biológicamente tal vez hubiéramos podido tener 15, pero Dios quiso que tengamos más de 15. Entonces, son mucho más de 15 y eso es el llamado que Dios nos ha dado. Y después todo eso de las naciones, entendimos que claro, nosotros, bueno, de esas naciones está India, Japón, Egipto, Irán, entonces es muy difícil dejar un impacto en todas esas naciones a la vez. Entonces, ¿cuál es la estrategia de Dios? Era que nuestros hijos espirituales son los que realmente pueden ir a esas naciones, establecerse, aprender el idioma. Entonces, eso ha sido la estrategia de Dios en el caso de nosotros. Y cualquiera que sean los sueños que Dios te ha puesto a ti, aunque sean muy grandes, pero son posibles porque Dios sabe, en un lado que tú no lo puedes hacer solo, ¿verdad? Dios sabe que tú sí lo puedes hacer con la ayuda de Él y de la manera, cuando tú empiezas a ser fiel y obediente paso por paso, vas a descubrir estas obras preparadas de antemano, descubres tus dones, habilidades y talentos, pero también te va a unir con otras personas. Entonces, porque Dios quiere que tú cumples el sueño que Él ha puesto en ti, pero que también por tú ser obediente a este sueño, otra vez muchos otros también pueden ser libertados para cumplir estos sueños que Dios ha puesto en ellos. Amén. Esa es la introducción. Y bueno, hablando de misiones, en esta manera quiero hablar un poquito en grande de lo que está pasando en las naciones, porque en eso también no es una casualidad. O no sé qué piensan ustedes, ¿por qué será que Dios ha permitido que en Colombia hay un crecimiento tan grande de la iglesia? ¿Por qué será que Dios está bendiciendo a Colombia de muchas diferentes maneras? No solamente espiritualmente, porque en Colombia, bueno, en los años que tengo en Colombia, solamente en cuanto a Cartagena, hace 25 años llegué, hace 25 años
según la Asociación de Pastores, AMEP, había 40 iglesias y 10,000 cristianos. Y hoy, según las estadísticas de AMEP, es 10 veces más. 400 iglesias y 100,000 cristianos. Y puede ser que sean más, es muy difícil de contar exactamente, pero lo que es cierto es, había un crecimiento por lo menos por 10, hablando solo de Cartagena, y obviamente eso ha pasado en todo Colombia. ¿Por qué será que eso está pasando? No sé qué piensan ustedes. ¿Eso será algo solo para Colombia? Porque vamos a ver unos datos de otros países, porque lo que pasa en Colombia es lo mismo como lo que pasa en tu vida. Todas las cosas buenas que pasan en tu vida, la idea no es que se quedan ahí, sino que por lo bueno que te pasa a ti, es ese corazón misionero. No sé cómo les pasa a ustedes cuando ustedes conocieron de Jesús. ¿Qué hicieron ustedes? O sea, cuando uno está impactado, uno conoce el amor de Jesús, el perdón de Jesús, ¿qué hace uno? Digamos, en mi caso yo recibí a Jesús el 2 de julio del año 86 y bueno, no crecí en un ámbito cristiano, no conocía ni siquiera que existía eso de evangelizar, nadie me dio una idea cómo funciona eso de evangelizar o que eso debería hacerse. Es algo que Dios pone en uno, o sea, esto que yo he experimentado con Jesús, yo quiero que muchos otros o todos, ojalá que todas las personas podrían experimentar lo mismo. Y bueno, el amigo también se convirtió en ese tiempo y bueno, regresamos y el otro amigo se convirtió. Mi hermano también, mi madre simultáneamente se convirtió y bueno, y todo eso, porque es algo que Dios pone en nosotros como individuos. Cuando Jesús nos impacta, nosotros queremos que a otros les pase lo mismo. Eso pasa con nosotros como individuos, otros van a ser bendecidos también. Pero lo mismo, ¿no será que también Dios piensa lo mismo en cuanto a naciones? ¿Será que Dios está bendiciendo a Colombia también para que Colombia sea un canal de bendición para otras naciones? No sé qué piensan ustedes. Y a veces nosotros podemos llorar y decir, no, ¿por qué la gente piensa mal de Colombia? ¿Por qué piensan siempre que eso es solo narcotráfico y que Colombia es solo la guerra y todo eso? Con Yara hace casi 20 años fue la primera vez que fuimos a México y para varios ahí en México dijeron que Diana era la primera colombiana que conocieron, la primera persona de Colombia que no era narcotraficante. Entonces qué pena. Bueno, en un lado qué pena, pero en otro lado qué oportunidad tenemos nosotros para ser embajadores de su reino. Y podemos decir, bueno, ¿quién tiene la culpa de eso? La cosa es que para exportar, nuevamente se exporta lo mejor. Entonces, claro, si solo dejamos que los narcotraficantes salen, entonces, claro, obviamente la reputación no será bueno, pero si nosotros, más y más nosotros somos los que intencionalmente liberamos a la gente mejor, las cosas van a cambiar y van a conocer a los colombianos no por narcotraficantes, sino por ser bendiciones, personas de bien, personas que aman las naciones, personas que marcan una diferencia. Y es algo que hemos podido ver en esos últimos 20 años más y más. Recuerdo, mandamos unos chicos a China en el 2007, pero justamente Nimia estaba aquí. Y ella era uno de ese equipo. Y después, poco después, vino el líder de la misión en China y dijo, quiero más de estos. Dijo, quiero más colombianos porque ellos dejaron una muy buena reputación ahí. Se metieron con la cultura, vivieron con los chinos en la universidad. Y todavía hasta el día de hoy los otros misioneros de otros países recuerdan a los colombianos porque ellos vivieron en la universidad, eso ningún otro misionero del primer mundo estaba dispuesto de vivir con los chinos, porque los chinos no se bañan tanto y porque ellos tienen como la filosofía que lo tuyo es mío también, entonces no es tan fácil vivir así, pero los colombianos estaban dispuestos de pagar ese precio. Entonces hay un potencial muy grande. Entonces quiero hablar de algunos desafíos de misiones transculturales. Como les dije, no es que todo el mundo tiene llamado a ir a lo más lejos, pero si nosotros miramos como Dios mira sobre Colombia, pero también Dios mira sobre todas las otras naciones.
Y el hecho que nosotros somos tan bendecidos es también a la vez un desafío que nosotros miremos a lugares donde no va a pasar mucho si nosotros no hacemos algo al respecto. Bueno, el pastor estaba hablando del coro misionero. Hace pocas décadas Colombia era un país con mucha necesidad espiritual. Los primeros misioneros, no hace mucho, hace pocas décadas, algunos pagaron con su vida. Era muy difícil el avance del evangelio en Colombia, pero ya la situación es muy diferente. Pero ahora nosotros como nación estamos bendecidos, pero hay otras naciones que están peores que Colombia hace 60 años. Entonces, esto tiene que ver con los sueños de Dios para nosotros como nación. Los sueños de Dios, es uno de los sueños de Dios está en Apocalipsis. Nosotros podemos preguntarnos, bueno, ¿cómo será el cielo? Es interesante que la Biblia no habla tanto como será, pero una de las descripciones es esto, que parece que habrá gente, según el sueño de Dios, que son de cada lengua, tribu y nación. ¿Qué idioma se va a hablar? Parece que todos los idiomas. ¿Cómo será la alabanza? Parece que no todos van a cantar el mismo ritmo con los mismos instrumentos. O sea, Dios ha puesto, así como ha puesto algo en cada individuo, también ha hecho diferente a cada cultura también. Y Dios ama a todos ellos, Dios ama a todos los individuos, ¿verdad? Dios ama a todas las culturas, Dios ama a todos por igual. Entonces, Dios anhela que haya gente de todas naciones, tribus y lenguas. Entonces, ¿cuántas naciones y cuántos idiomas existen? Entonces, Dios quiere a todos. Entonces, según los lingüistas, existen más o menos 7,000 idiomas, no dialectos, sino idiomas, que Dios quiere que estén representados, que conozcan su verdad. Pero también en cuanto a naciones, en la Biblia viene de etnia, que es del griego, entonces son grupos étnicos, entonces no son las naciones políticas, sino son naciones para Dios, son en los grupos que hablan un idioma diferente a otro y que no necesariamente son impactados. En el caso de Colombia, ¿cuántos idiomas existen? O sea, para muchos colombianos, bueno, español es el idioma, pero la verdad es que los ojos de Dios miran diferente para Dios. Hay muchas otras naciones en Colombia. Son los tribus indígenas que son más o menos 100 de ellos. Entonces Dios igualmente espera que ellos estén representados. Entonces también habla que, según los misiólogos, más o menos 1 de cada 100 cristianos tiene un llamado misionero transcultural. Significa que en cada iglesia, si tienen 100 personas, hay por lo menos una persona que tiene un llamado misionero transcultural. O sea, hay algunas personas que están llamados a ir, pero cualquiera que es llamado va a necesitar mucho apoyo de la iglesia. Vamos a seguir. Entonces, los idiomas, entonces, que todavía se necesitan. 6,900 idiomas, pero hay solamente 1,000. Gracias a Dios ya eso ha mejorado porque esa estadística no está totalmente actualizada. Ahora se está trabajando y bueno, en la conferencia Lauren Cunningham habló mucho de que para el año 2020 hay una meta de que se haya comenzado una traducción de la Biblia a cada uno de los idiomas que faltan todavía. Y la tecnología lo hace cada vez más fácil. Y la meta es que para el año 2033, cuando Jesús cumple 20 años de haber resucitado, ya la Biblia está disponible en cada uno de los 6,900 idiomas. Entonces, pero la necesidad no solamente es de que las naciones tengan la Biblia, sino que también nosotros entendemos que la Biblia no es un libro religioso, no solamente es un libro que me sirve para mi vida espiritual, sino que la Biblia habla de todos los aspectos de la vida. Y bueno, el lema del congreso que tuvimos era erradicar la pobreza bíblica. Entonces existe la pobreza bíblica en el sentido de personas que ni tienen la Biblia o no la tienen en su idioma.
pero también existe la pobreza bíblica que nosotros mismos a veces pensamos, bueno, a veces que no la leemos o no la leemos mucho o no la conocemos mucho, o también que pensamos que la Biblia es un libro únicamente para la vida espiritual, para mi propia vida espiritual, personal. La Biblia habla obviamente de la fe, habla de la oración, habla de la salvación, pero es interesante que hay más citas en la Biblia sobre finanzas y mayordomía que acerca de la salvación. Bueno, tampoco para decir que finanzas es realmente más importante, pero la mayordomía es algo muy importante en la Biblia. La Biblia habla de todos los aspectos de la vida. Entonces, si nosotros realmente queremos llevar la gloria a Dios como nación, como personas, nosotros tenemos que empezar a aplicar los principios de la palabra de Dios. Pero bueno, eso es un tema grande, pero vamos a seguir porque el énfasis en esta mañana es los desafíos transculturales que tenemos. Entonces, un desafío que tenemos para que Jesús pueda volver, para que la gran comisión se cumpla, son los grupos indígenas. Entonces, ¿cuántos grupos indígenas hay en Colombia? Sí, más o menos 100. Entonces, los grupos indígenas se caracterizan que realmente son naciones para Dios, del griego etnia. Entonces, un grupo étnico es un grupo que tiene un idioma, una cultura que los diferencia de los demás en la misma nación. No sé cuántos tribus indígenas ustedes conocen en Colombia. Los Bayú, por ejemplo, es uno de las más grandes en La Guajira, y ellos hablan Bayú Naiki. Y también la cultura de los Bayús es totalmente diferente, no solamente a los demás colombianos, sino diferente a los otros tribus indígenas de Colombia. Otros son los Coquis en la Sierra de Nevada, los Arhuacos, que son los que tienen el sombrero blanco, los Embera-Catíos, los Ticuna, los Cacuas, los Yaguas, los Paeses. A los países mejor decirles Nasa, porque país significa tonto. Nasa realmente es el nombre que ellos mismos quieren que uno les diga. Los guambianos, donde los hombres tienen falda. Entonces, cada uno se viste diferente, hablan un idioma totalmente diferente que no tiene nada que ver con el español. Entonces, ¿cuál es el sueño de Dios que miramos antes en Apocalipsis? Que hay que todos ellos están representados algún día delante de su trono en el gran tiempo de alabanza, porque tienen algo especial para aportar a la alabanza. Este idioma y los idiomas son algo que, según Apocalipsis, serán eternos. O sea, yo personalmente creo que nosotros vamos a hablar nuestro idioma siempre, pero posiblemente vamos a entender los demás. Bueno, mi lengua materna es suizo-alemán. Yo una vez duré 5 meses y medio sin nunca poder hablar con nadie, ni siquiera por teléfono, porque cuando llegué a Sudamérica las llamadas eran muy caras. Entonces, una vez duré 5 meses, ni siquiera por teléfono pude hablar con alguien. Entonces, claro, después realmente tenía dificultad de hablarlo. Últimamente es mejor porque viajo más o encuentro más personas con las que puedo hablar, o también ya no es tan caro llamar. Pero hay algo especial, aunque hablo bastante bien el castellano. Ustedes espero que me entiendan. No, aunque uno hable bastante bien, pero hay algo que no se puede describir. Cuando uno puede hablar su lengua materna, es algo especial, ¿verdad? Entonces, y eso es, bueno, mi comunicación con Dios es en suizo-alemán, no en español. Entonces, eso es por lo menos algo, bueno, por eso con Dios siempre puedo hablar en suizo-alemán. Bueno, en esos 5 meses y medio únicamente con Dios pude hablar, por lo menos con Dios. Entonces ya es algo. Entonces, de verdad que hay algo especial en eso. Y Dios ha puesto eso en nosotros. Hablando de los indígenas, de esos 100 tribus indígenas, hay algunos donde sí hay iglesias plantados, pero hay tribus indígenas aquí en Colombia que no tienen la palabra o que tienen la palabra, pero no hay quien haya ido hacia ellos. Es muy interesante porque nosotros hemos tenido bastante contacto con los Coquis de la Sierra Nevada. Si nosotros pensamos estratégicamente, hablando de la guerra espiritual sobre Colombia, los tribus indígenas son muy estratégicos. Los Coquis se llaman también los hermanos
mayores. ¿Y qué hizo? Lo primero que hizo Santos cuando llegó a ser presidente de Colombia fue para allá para ser bendecido por los hermanos mayores, por los mamas, por los brujos de los coquis. Entonces, esto después, en los primeros tiempos de Santos, no sé si recuerdan de lo de las inundaciones, las lluvias que hubo. Entonces, muchos dijeron también que había una conexión, bueno, era una maldición porque él como presidente de la nación se dejó bendecir por los brujos de los coquis. Pero ¿qué pasaría que si en los coquis hay un avivamiento? La cosa sería otra. Bueno, lo bueno es que con los coquis ya hace muchos años había una misionera linda que ella estuvo ahora en el Congreso y ella ha empezado a trabajar y ella tuvo muchos coquis con ella también. Y ya en esos coquis no solamente conocen de Dios, sino han sido muy educados y están llevando la educación a la tribu de los coquis. Y han tenido sus tiempos de persecución por los brujos, pero también la mayoría de los coquis están reconociendo que quieren recibir lo que estos cristianos coquis tienen. Entonces están pasando cosas entre los coquis. Nosotros mismos tuvimos como 12 coquis haciendo escuelas de discipulado con nosotros. Era muy interesante la historia. Una vez uno de ellos contó que los mismos mamas, los brujos, les han contado la historia. Y ellos contaron que el arca de Noé, contaron la historia del arca de Noé, pero claro, no de la Biblia, pero contaron que hace mucho tiempo hubo un barco, hubo un gran diluvio y que se hizo un arca y que ese arco aterrizó y llegó a la Sierra Nevada. Eso fue la única, esa parte la cambiaron. No llegó al monte Ararat, sino llegó a la Sierra Nevada el barco. Y la otra cosa que contaron era lo de la Torre de Babel también, que la lengua coqui viene de hace miles de años cuando se hizo una gran torre y se dispersaron y ahí nació la lengua coqui. Tremendo. Eso era de los brujos de los coquis, pero bueno, podemos ver que Dios ha puesto eternidad en sus corazones. Dios ha puesto las semillas. Bueno, vemos la Biblia es realmente la verdad, pero también nosotros tenemos una responsabilidad. Como colombianos, obviamente, somos responsables por llevar el mensaje a la gente, tanto al vecino, pero también a los indígenas. Bíblicamente, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y bueno, en el caso de nosotros, nuestro Jerusalén es Cartagena y nuestro Judea serían en los indígenas, están en nuestra propia nación. Y nosotros tenemos que entender que ellos son preciosos para Dios, son naciones. Y bueno, están ahí muy cerca geográficamente y hay oportunidades de Dios. Hay misioneros que han gastado muchos años como Linda. Ella logró traducir todo el Nuevo Testamento al coqui. Ella habla el idioma muy bien. Era un idioma que no había escritura. Entonces ahora ya es mucho más fácil. Ya existe el Nuevo Testamento y hay maneras como aprender el idioma más fácilmente, pero también hay maneras como nosotros podemos apoyar el trabajo. Como ahorita mismo ellos necesitan un maestro de español en ese mismo colegio que ellos tienen entre la comunidad. Entonces, quién sabe si el maestro está aquí. Entonces están los tribus indígenas, pero también el Islam. ¿Cuántos? Pero el Islam es la religión. Los que profesan esa religión son los musulmanes. ¿Cuántos hay? Eso obviamente también es difícil de contar porque cada rato cambia la estadística. Es más o menos 25 veces la población de Colombia, los musulmanes. Su Dios es Alá. Ellos no creen que Jesús fue el Hijo de Dios, sino que fue un profeta como muchos otros. Pero nosotros sabemos que la salvación viene por Jesús. Entonces pueden ser muy religiosos, ellos tienen partes de la Biblia también en su Biblia, en el Corán, hay partes de la Biblia, pero por el hecho de no aceptar a Jesús como el Hijo de Dios, ellos están desconectados. Y bueno, el espíritu del Islam es un espíritu muy, muy diabólico, eso nos podemos dar cuenta. Cuando vemos todo lo que está pasando en el mundo, cuando vemos los musulmanes fanáticos que basado en su libro santo están haciendo bien porque están matando a muchos infieles, a muchos que no están declarando que Alá es el único Dios.
Pero estas personas también son creados por Dios. O sea, si Jesús volvería ahora, ellos, ¿qué pasaría con ellos? Están perdidos. ¿Será que nosotros tenemos que ver algo con el destino de ellos? Entonces, en Turquía, por ejemplo, hay más o menos 75 millones de personas, más habitantes que Colombia. Y hasta hace poco se decía que había 5.000 cristianos entre ellos. ¿Está posible que está creciendo algo? Entonces, es inmensamente pocos. 5.000 de 75 millones. Muy, muy pocos. Entonces, aquí a veces por Colombia hay tiempos de orar por Colombia. Y hemos podido ver eso en agosto, cómo se movilizó la nación. Y después hasta revistas como Semana reconocieron también en cuanto al plebiscito, la votación, que lo que hizo la diferencia fueron los cristianos evangélicos para que el plebiscito fuese rechazado. Y la iglesia movilizó muchísima gente. Mucha gente ora por Colombia. Muchos cristianos en Colombia que están orando por Colombia. Pero ¿cuántas personas están orando por Turquía? Si los mismos cristianos turcos son solo 5.000, aun si todos ellos estuvieran orando, primero, no es lo mismo que 5.000 oran como 5 millones. Pero segundo, las fuerzas del enemigo son más pesados ahí porque no han sido desafiados. Cada domingo aquí en Colombia, por todos lados hay gente adorando a Dios, así como aquí en la iglesia. Pero en Turquía, ¿dónde hay gente adorando al Dios verdadero? Aparte, las iglesias son tan pequeñas, tan pocos, y aparte de eso hay persecución, y aparte de eso el enemigo tiene muchas fortalezas porque ha aprovechado todos esos siglos y siglos desde los tiempos que Pablo estuvo en Turquía. Entonces es una fortaleza espiritual muy grande. O sea, aparte que hay más necesidad de orar por Turquía, hay mucho menos que lo estarán haciendo. Entonces, ¿quién podrá orar por Turquía? Tal vez la iglesia de Betel podría ser, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que estar conscientes, estamos bendecidos como nación porque Dios quiere que nosotros seamos un canal de bendición para otras naciones. La oración, bueno, obviamente igual enviar gente. Y bueno, nosotros la primera vez que fuimos a Turquía fue muy impactante. Nos pudimos estar con una familia turca cristiana que, como les conté, hay como 5.000. Y Yüksel se llamaba él, la esposa de Dilshur. Yüksel en ese tiempo tenía 32 años. Él nos contó su historia. Él conoció de Dios a los 21 años. Él también era un joven musulmán y era musulmán porque no hay otra cosa, no es que se conozca. La mayoría de los turcos nunca han conocido a algún cristiano y él simplemente no lo vio el sentido en la vida. A los 21 años él trató de suicidarse y por eso no logró suicidarse, llegó a una clínica, estaba ahí en recuperación de su intento de suicidio y pasó un misionero coreano, porque como hay tan poquitos cristianos en Turquía son más los misioneros extranjeros que los cristianos turcos. Y ese misionero coreano dejó un Nuevo Testamento en turco con él. Y él, como tenía tan tiempo y todo, leyó el Nuevo Testamento y leyó todo el Nuevo Testamento en menos de nada. Y bueno, se convirtió a Jesús. Eso fue a los 21 años. Nosotros conocimos a Yüksel a los 32. 11 años después, había estado 9 veces en la cárcel en ese tiempo por evangelizar todo el tiempo. Y así también fue que nosotros indirectamente lo conocimos porque había estado evangelizando en Estambul. Entonces, tremendo cómo simplemente por recibir un Nuevo Testamento se marcó la diferencia en una persona. Entonces, porque él no tenía ninguna idea y él tuvo, si se puede decir, una tremenda suerte que conoció un misionero que le dieron Nuevo Testamento. O sea, de los millones y millones de turcos, muy pocos alguna vez en su vida habrán visto el Nuevo Testamento. Muy pocos habrán podido hablar una vez con un cristiano. Y por eso también es tan importante, lo que Dan Rosario ha podido hacer de apoyar al equipo. Y también eso quiere decir, lo bueno es que haya proyectos concretos, o sea, referente al mundo musulmán, tenemos este equipo en Turquía
Y cualquier apoyo, sea de ir a visitar, sea de orar, pero también tal vez de quedarse en esta nación. O sea, entre el equipo que tenemos en Turquía hay 3 chicos que son de alrededor de 20 años y por ser jóvenes están aprendiendo el idioma y ellos tendrían muchos más testimonios de compartir cómo han podido compartir con turcos acerca de un Dios que es muy diferente al de ellos. Eso es el Islam. Entonces la India es otro desafío. Hinduistas también hay más o menos 850 millones de personas. Tienen 330 millones de dioses, pero ninguno de ellos es un Dios de amor, porque solo nuestro Dios es un Dios de amor. Amén. Entonces, ¿qué hubiera pasado si hubiéramos nosotros nacidos en la India? ¿Verdad? Igualmente estaríamos, a veces mucha gente pobre en India, tienen la poca comida que tienen, lo mejor de la comida, no lo dan a los hijos, sino lo dan a uno de esos dioses. Y después los únicos que están contentos con eso son las ratas, porque viven muy bien, ¿verdad? Con todo lo que se deja para ellos. Entonces, cuando no hay el concepto de la verdad, cuando una vaca vale más que una persona, las vacas sagradas valen mucho más que los seres humanos. Las mentiras del enemigo han hecho que la India, en vez de ser la potencia más grande del mundo, es un país tercermundista, uno de los países donde hay cientos de millones de pobres. No es porque Dios no ama a la India, no es porque Dios no la quiera bendecir, sino porque las mentiras del enemigo han esclavizado a esta nación. Y muchas personas que solamente esperan para morir, para nacer en algo mejor, hacen sus ritos religiosos porque creen que en la reencarnación y no pueden disfrutar la vida, la única vida que Dios nos ha dado, porque una sola vida es la que tenemos. Pero gracias a Dios en la India hay un movimiento, lo está causando, personas están cansados de la religión. Y ha habido declaraciones públicas, sobre todo los de las castas más bajas, de que ellos han dicho queremos algo diferente. Nosotros el hinduismo no nos ofrece ninguna cosa buena. Pero ellos están pidiendo a los cristianos que comparten más de ese Dios que nosotros tenemos, de ese Dios de amor y que discipulemos a la gente en India. Podemos ser una iglesia que está conectado con lo que pasa en las naciones. Mi iglesia en Suiza tiene exactamente 46 miembros y con Diana estamos aquí lejos, entonces mi iglesia en Suiza tiene 46 miembros, pero de esos 8 son misioneros, o sea, mejor dicho, son 38 que están en Suiza y los otros 8 están en las naciones, en varios continentes. Entonces, siendo una iglesia tan pequeña, tiene un impacto en varios continentes. Entonces, pero tal vez Dios quiere lo mismo para Asociación Betel, o sea, uno puede ser una iglesia pequeña con pocos recursos, pero uno puede hacer una diferencia en el reino de Dios.